Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos especialmente indicado para jóvenes y adultos. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, en Juan 8:32. Y estos estudios son para que usted conozca la verdad de Dios. Este es el estudio número 6 del libro de Nehemías, correspondiente al domingo 24 de enero de 2021. Recuerde que cada domingo a la misma hora, 10 de la mañana, le tenemos nuevos estudios. No se los pierda. Es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Entonces hoy continuamos con esta serie de estudios acerca del libro de Nehemías. El tema es actitud de Nehemías ante el enemigo. Vamos a leer una parte de la lectura base para este estudio que se encuentra en Nehemías 4, del 1 al 6. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar para poner en las manos de Dios este tiempo. Le invitamos a tomar una actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites y ponemos todo en tus manos para que esta tu palabra que será expuesta llegue a muchos corazones necesitados y sirva para la edificación de tu iglesia. Permite que todo lo que aquí se diga venga de ti, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu bendita y santa palabra. Perdona nuestras faltas. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces vamos a entrar a lo que es la introducción de este estudio. La actitud de Nehemías ante el enemigo. Y esto pues seguramente que nos va a servir para tomarlo como ejemplo, hermanos, y tomar actitudes de este tipo en nuestra vida diaria ante ciertos problemas que se nos puedan presentar. Todo tiene aplicación para nuestra vida. Entonces, en el estudio anterior vimos que Nehemías era un hombre muy ingenioso, muy sabio. Usó una estrategia especial para reconstruir la muralla alrededor de la ciudad. Vimos que diferentes grupos de personas habían sido designadas para reedificar las correspondientes secciones. Y lo grandioso de esta obra es que todas esas secciones fueron levantadas a la vez, al mismo tiempo. Se estaba trabajando por todas las secciones alrededor de esa muralla, de ese muro de Jerusalén, al mismo tiempo. Los enemigos descubrieron que reírse de ellos no había logrado detener esa obra, ese trabajo. Así que iban a emplear una nueva forma para interrumpir las obras de reedificación.
¿Qué formas emplearon? Aquí lo vamos a ver en este estudio. Quédese con nosotros. Entonces entramos al análisis del texto bíblico y vamos a empezar el capítulo 4 de Nehemías, versículo 1, que tenemos ahí en pantalla, el cual dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y enfureció mucho, y burlándose de los judíos, bueno, hasta ahí viene, burlándose dice ahí, ¿verdad? Sanbalat, enemigo del pueblo de Dios y de Dios mismo. Entonces aquí vemos que la risa no había conseguido detener la obra, porque el contrario, el trabajo había progresado. Así es que entonces utilizaría el arma de la burla, burlarse de los judíos. Lo importante que debemos notar aquí, hermanos, es que él, o sea, Sanbalat, se estaba burlando de aquello que era importante o precioso para Dios, pero que era despreciado por Sanbalat. Entendemos entonces que Sanbalat no tenía idea de con quién se estaba enfrentando, ¿verdad? Pasamos al versículo 2 y 3 que tenemos en pantalla y dice: dijo delante de sus hermanos y del ejército de Samaria: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Noten aquí cuántas expresiones de desprecio, de burla les dirigió Sanbalat a los judíos. Y todavía dice ahí más abajo, en el 3 dice: y estaba junto a él Tobías, el amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra, lo derribará. Aquí haciéndose como que el gracioso, ¿no? Tobías, que una zorra podría derribar ese muro. ¿Por qué lo decía? Bueno, tiene cierto sentido, ¿verdad? Que vamos a ver enseguida. Decía: si sube una zorra, lo derribará. Él estaba diciendo que aquellos débiles judíos estaban edificando un muro que hasta una zorra lo podía derribar. Una zorra, pues, es un animalito así chiquito, ¿verdad? Que pesará unos 3, 4 kilos. Y que ese animalito podía derribar ese gran muro que estaban edificando los judíos. ¿Por qué lo decía? Bueno, en los estudios anteriores hemos dicho que ahí estaba trabajando gente de los farmacéuticos, de los plateros o joyeros. Incluso estaban trabajando mujeres. Recordemos que había un varón que no había tenido hijos, seguramente no había tenido hijos varones, sino que tenía puras mujeres, y ellas le entraron a la obra. Entonces, al ver Sanbalat, Tobías, que estaban incluso trabajando mujeres, pues se burlaron. Y decía Tobías: una zorra que suba a ese muro lo derribará. Burlándose de la gente que estaba haciendo la obra. Entonces, así que podemos imaginar cómo los pusieron en ridículo públicamente a los que edificaban el muro. ¿Qué iba a hacer entonces Nehemías ante esta burla, esta crítica, estas bromas pesadas? ¿Qué creen que iba a hacer? Bueno, el recurso de aquel hombre, Nehemías, por supuesto que primeramente recurrió a la oración. Vamos a ver el versículo 4 y 5. Dice: oye, Dios nuestro, aquí está orando ya Nehemías. Oye, Dios nuestro, cómo somos objeto de su desprecio. Haz que su ofensa caiga sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se han airado contra los que edifican. Nótese la oración de Nehemías. Fue una oración de destrucción del enemigo.
Es importante notar aquí que estas personas que trataron de estorbar la edificación eran los enemigos de Dios, así como también lo eran de los judíos. Y la oración de Nehemías, que Nehemías hizo, fue una oración bajo la ley mosaica de Moisés. Entonces, ¿era válido pedir la destrucción del enemigo? Sí era válido bajo la ley. Recordemos en cómo Jacobo y Juan, discípulos de nuestro Señor Jesucristo, dos de los apóstoles, Jacobo y Juan, llamados hijos del trueno, cuando los samaritanos no los quisieron recibir, cooperar con ellos en la preparación de la Pascua, dijo Jacobo y Juan le dijeron a nuestro Señor Jesucristo: pidamos que descienda fuego del cielo para destruirlos. ¿Pero qué les dijo nuestro Señor Jesucristo a estos dos apóstoles? Los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Entonces, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, todo cambia respecto a cómo hacemos la oración. Ya no se vale pedir que el enemigo sea eliminado, sea hecho polvo, digamos. No. El Señor Jesucristo ha establecido una conducta inversa, todo lo contrario, un giro de 180 grados respecto a cómo hacemos la oración ahora. Para aquellos que son creyentes, obviamente. Así que en la actualidad se nos dice que no, fíjese bien, no debemos orar por la venganza. No debemos orar por la venganza. ¿Y hay base bíblica? Por supuesto que sí. En Efesios 4:32 dice: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, y perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Si nosotros fuimos perdonados y rescatados y beneficiados con la vida eterna de parte de Dios, entonces bueno es que nosotros también perdonemos a todo el que nos ofende. Y sea del tamaño que sea la ofensa. Algo difícil, pero es el mandato que tenemos todo cristiano. Y luego también en Romanos 12:19 dice: nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué nos está diciendo? Que no tomemos venganza por nuestra propia mano. La venganza es de Dios. Sino todo lo contrario. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Orar por esas personas que nos ofenden. Y orar para bien de ellos también. Entonces, hay ciertos temas, hermanos, o problemas que debemos poner en las manos de Dios para que Él se ocupe de ellos. Si intentamos resolverlo nosotros por nuestra cuenta, significa que no estamos viviendo bajo la fe. Por supuesto que algunos problemas, ¿verdad? Hay otros que sí debemos de tomar acción, por supuesto. También hay que decir que hay otros temas que sin duda sí debemos atender nosotros. ¿Cuáles son? Bueno, 2 de Timoteo 4:2 nos da luz respecto a esto. Dice: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta. Todo esto, por supuesto, que son acciones, temas, tópicos que sí debemos abordar, que no hay duda de que nosotros debemos de practicar en este mundo. Predicar, instar a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender y exhortar, como le dijo Pablo a Timoteo. Entonces pasamos al versículo 6, que dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo
para trabajar. Nehemías ignoró el sarcasmo del enemigo. ¿Se acuerdan? Si una zorra sube, lo derribará. Lo ignoró Nehemías, tal como fue lo mejor que pudo haber hecho, ¿verdad? Y que hizo. Oró a Dios, por supuesto, lo mejor también aquí, oró a Dios y continuó edificando. Fíjense bien, tres acciones que hizo Nehemías, las tres bien importantes. Ignoró la burla, ¿verdad? Oró a Dios y siguió trabajando. Qué gran ejemplo tenemos ahí, hermanos. Como dice el tema, ¿verdad? Actitud de un líder, podríamos decir ahí. De un líder, de usted, de mí, ante el enemigo, ¿verdad? Actitud de un creyente, ¿verdad? Para generalizar más esto. Actitud de un creyente ante el enemigo. Bueno, aquí nos está dando ejemplo Nehemías. Entonces, así que la oposición realizada poniéndolos en ridículo fue vencida por la determinación de la gente. ¿Qué dice el versículo? Tuvo ánimo para trabajar. La gente tuvo ánimo para trabajar. Qué buena actitud tomó ahí la gente. Y claro, estaban respaldados por un gran líder, Nehemías. Pasamos al versículo 7, que dice: pero aconteció que oyeron Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, pues ya las brechas comenzaban a ser cerradas. Y se enojaron mucho, ya que vieron que las brechas que había, los caminos que había, estaban ya siendo cerrados, porque allá adelante estaba la muralla siendo levantada. Se enojaron más todavía estos enemigos de Dios y enemigos del pueblo de Dios. Entonces, ahora cuando el enemigo vio que reírse de ellos y el ponerles en ridículo públicamente no iba a detener la edificación de las murallas, comenzaron a moverse en otra dirección. Por supuesto, se pasaron a otro nivel más pesado, más peligroso para el pueblo de Dios. Vamos a ver qué es. Estaban realmente enfadados estos enemigos del pueblo de Dios. Pasamos al versículo 8 y 9. Dice: conspiraron luego todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por culpa de ellos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Aquí está lo que hicieron, ¿verdad? El otro nivel ya que tomaron estos enemigos del pueblo de Dios. Conspiraron a una, es decir, se unieron todos para un mismo fin: eliminar al pueblo de Dios, a los judíos, que estaban reedificando la muralla. Aquí nuevamente vemos que la oración era el recurso y la fuente de ayuda de Nehemías. Lo primero que hacía Nehemías era orar a Dios. Qué importante, ¿verdad? Lo primero que hacía Nehemías era orar. Su lema era vigilar y orar. Entonces, observemos su reacción. Dice en el versículo: entonces oramos a nuestro Dios. Y es maravilloso en nuestros días utilizar estos tópicos santos que parecen muy espirituales, siempre y cuando, fíjese bien, lo respaldemos con algo más. Porque tampoco la oración sin acción no tiene peso, hermanos. La oración sin acción no tiene peso. La oración tiene que ser respaldada, como lo vemos que lo está haciendo Nehemías. Vigilar y orar. Orar y trabajar, ¿verdad? Muy bien. Fíjese bien, para ejemplificar un poco más aquí. En cierta ocasión, un pastor le pidió a un miembro de su iglesia que hiciera algo. Entonces el hermano contestó: bueno, voy a orar sobre el asunto. Y el pastor, ¿qué dijo? A ver,
Si esa forma que me estás diciendo es como un no, mejor dímelo claramente para recurrir a otra persona que haga este trabajo que es necesario hacer. Entonces, hay muchas personas, estimado oyente, que en nuestros días están expresando estos tópicos que suenan bien desde una perspectiva espiritual, como este hermano que se le pidió que hiciera algo. Suenan bien, sí, voy a orar sobre el asunto, le dijo, pero esto o esas respuestas requieren ser respaldadas con algo más, ¿verdad? Entonces, tal vez pudo haber dicho aquel cristiano, bueno, claro que sí, voy a trabajar en eso 1 semana, 2 semanas, voy a estar orando y vamos a ver si funciona bien, quiere decir que sí es de Dios, ¿verdad? Pero ponernos en acción, pues, ponernos en acción también. Como Nehemías, ¿cómo le hacía Nehemías? Orar a Dios, montar guardia y seguir reconstruyendo el muro. Así es. Entonces, la oración acompañada de acción. Pasamos al versículo 10, que dice: y decía Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. No podremos reconstruir el muro. Recordemos que en un estudio anterior, cuando Nehemías recién llegó de Babilonia y fue a inspeccionar el muro, ni siquiera pudo ir a caballo sobre las ruinas. Eran bastante, el muro estaba completamente derribado en muchas de sus secciones. Entonces aquí la gente, cuando ya se ve en medio de la obra, ve que el escombro es mucho y muy pesado y cayeron en desánimo. En un momento como este hay que ser muy cuidadosos, hermanos, porque el diablo puede causarle a usted mucho daño desde dentro. Una de las armas más efectivas de Satanás contra el pueblo de Dios es el desaliento. Aquí en nuestro relato vemos que la gente estaba desanimada. Ahí dice, no podremos reconstruir el muro. Y el enemigo trató de aprovecharse de esa situación. Por supuesto que cuando el enemigo se da cuenta de cuáles son nuestras debilidades, de ahí se agarra para estar atacando. Pasamos al versículo 11 y 12. Dice, nuestros enemigos dijeron, que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que vivían entre ellos, nos decían una y otra vez, de todos los lugares donde habitan, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, el enemigo tomó ventaja del desaliento, ¿verdad? Y planeó un ataque sorpresa. Acuérdense que decíamos en un versículo anterior, se unieron a una. ¿Para qué? Para atacarlos y atacarlos por sorpresa y matarlos, dice ahí el versículo, ¿verdad? Bueno, veamos qué dice el versículo 7. El versículo 13, perdón, dice, entonces puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos. Aquí tenemos a Nehemías, fíjese bien. Se daban cuenta lo que estaba tramando el enemigo, porque los judíos que vivían allá con el enemigo les venían y les traían esas noticias, esas desagradables noticias. Entonces Nehemías pudo haber dicho, bueno, paramos la obra y nos dedicamos a defendernos. Pero no, ¿verdad? Estamos viendo este gran ejemplo de Nehemías que oraba a Dios, vigilaba
armaba a la gente, pero la obra seguía. Qué bonito, ¿verdad? El muro seguía siendo reedificado. No paraba la obra, no paraba la obra. Entonces, Nehemías puso a cada uno de los hombres en una posición donde pudiera defender a su propia familia. Qué importante esto. Esto, por supuesto, le permitía estar en una situación mucho más cómoda al trabajador, ¿verdad? Cuando estaba edificando. Si hubiera tenido que edificar el muro estando lejos de su familia, no podría saber si los suyos estaban seguros o estaban en peligro. Iba a andar muy intranquilo, muy desagusto, ¿verdad? Porque no sabía si su familia iba a estar segura o iba a estar en peligro. Por lo tanto, Nehemías colocó a cada uno junto a su familia. Y esto no fue todo. Les armó adecuadamente con sus espadas, lanzas, arcos y flechas. Entonces, podían estar cerca de sus familias y armados. Y la obra del muro seguía adelante. Qué importante, qué buenas determinaciones, qué buenas decisiones tenía o tuvo Nehemías, ¿verdad? Este gran líder. Pasamos al versículo 14 que dice: después miré, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Qué gran mensaje de ánimo vemos aquí en este versículo. Qué gran motivo de seguir adelante, ¿verdad? Porque les está mencionando: acordaos del Señor grande y temible. Les está recordando su familia, sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Motivos, por supuesto que grandes motivos para luchar y para seguir adelante en la obra. Fíjese bien, la frase acordaos del Señor que vemos aquí sería su lema. Sería su lema y su señal para reunirse. Esto es lo que utilizaban ellos para la lucha. Y es algo, por supuesto, maravilloso. Napoleón, ¿quién era Napoleón? Un gran líder, conquistador francés. Siempre utilizaba el nombre de alguna victoria para animar a los soldados a luchar. Fíjese bien. Siempre usaba el nombre de alguna victoria memorable. Tal vez cuando Napoleón iba rumbo a España para conquistarla, les decía: acuérdense de Eslovenia, acuérdense de Croacia, acuérdense de Bosnia, etcétera, porque conquistó varios países de alrededor. Entonces eso les animaba a los soldados a ir a más conquistas. Bien, entonces el apóstol Pablo en la segunda carta que escribió al joven Timoteo, utilizó también un lema para darle ánimo. Lo podemos leer en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8. ¿Qué dice? Acuérdate de Jesucristo. Así dice, acuérdate de Jesucristo. Por supuesto que Pablo conocía perfectamente a Jesucristo y ya se lo había presentado a Timoteo. Y le decía a Timoteo: acuérdate de Jesucristo. Y esto le daba, por supuesto, ánimos a Timoteo, a Pablo. ¿Qué decimos? ¿Qué dice usted, hermano? ¿Qué decimos como lema nosotros cuando estamos ante alguna situación problemática? Bueno, a veces decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por ahí he oído también que dice, y la palabra de Dios lo dice: en Dios
haremos proezas. En Dios haremos proezas. ¿Qué parte le gusta a usted de la Biblia para usarlo como lema? Para darnos ánimos ante las situaciones difíciles. Bueno, cada quien tendrá su lema, ¿verdad? Bien, entonces, este es el lema de reunión que tienen muchos creyentes hoy en día. ¿Cuál decíamos? Acuérdate de Jesucristo. En los días de Nehemías, el lema de reunión de los judíos fue: acordaos del Señor, ¿verdad? Como dice aquí, acordaos del Señor. Muy bien, pasamos al versículo 18 y 20, que dice: porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a la cintura. Entonces, y así edificaban, y el que tocaba trompeta estaba junto a mí, pues yo había dicho a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oigáis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Fíjese qué gran fe de este Nehemías. Y qué gran plan tenía. Les decía al pueblo: donde escuchen la trompeta, ahí estará atacando el enemigo. Y vayan todos a ese punto para defender la obra, para defender nuestras familias. Y luego, ¿qué dice? Nuestro Dios peleará por nosotros. Una gran convicción de Nehemías, ¿verdad? Una gran confianza de nuestro Dios todopoderoso, porque él sabía que Dios estaba con él, con ellos. Así que Nehemías les dijo: yo vigilaré. Cuando oigan la trompeta, id a ese lugar y allí nos enfrentaremos al enemigo. Maravilloso. Qué gran plan de Nehemías. ¿No le parece, hermanos? Un gran plan. Sabiduría que le daba a Dios y ánimo ante esa situación de peligro que ya hemos estado explicando a lo largo de este tiempo. Nehemías 4:21 dice: así pues, mientras trabajábamos en la obra, desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas, la mitad de ellos montaba guardia con la lanza en la mano. Entonces, había unos que edificaban, otros que montaban la guardia, y aún los que edificaban tenían la espada en la cintura. Así es, sin dejar de trabajar y preparados para la guerra por si el enemigo les atacaba. No conocemos las exigencias laborales de esa época, fíjese bien, pero aquellos hombres, como podemos ver, trabajaban de sol a sol. Ahí lo dice, ¿verdad? Desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. Qué ánimo tenían de trabajar, qué ánimo les daba Nehemías y el mismo Dios, ¿verdad? Para trabajar de sol a sol, desde la salida del sol hasta su puesta y hasta que salían las estrellas. Realmente trabajaron para el Señor hasta el límite de sus fuerzas. Un gran ejemplo también para nosotros, hasta agotar su resistencia física. Y todavía hay más, fíjese bien lo que hacían. En el versículo número 23 nos lo dice: y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos la ropa. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Fíjese qué importante esto, ¿eh? También vemos entonces que Nehemías indicó que después de todo se aseaban, se daban un baño, pero era la única ocasión en que se quitaban la ropa. Ellos se dormían con la ropa puesta. ¿Por qué cree?
por si atacaba el enemigo. Ahí tenían ya listos, ya estaban ceñidos sus lomos, como dice, su cinto y su espada a un lado para tomarla y defenderse. Entonces, de día y de noche estaban con sus ropas puestas. Estaban siempre listos para reaccionar ante un ataque. Qué conveniente es estar hoy y siempre vestidos con toda la armadura de Dios, hermanos. Cuando el apóstol Pablo les hizo esta advertencia a los efesios, en Efesios 6, del 10 al 18, les dio el motivo por el cual revestirse de todos los recursos defensivos provistos por nuestro Dios. Les dijo entonces que el propósito era que pudieran resistir al enemigo en el día malo. Es decir, en el día del ataque. En este caso, el ataque del maligno, del diablo, de Satanás. Para que en esos momentos críticos pudieran permanecer firmes. Fíjese bien lo que estamos diciendo. Para que en esos momentos críticos pudieran permanecer firmes. Y para ilustrar más esto que acabamos de decir, aquí tenemos ilustrado de manera más clara cómo Dios nos provee esa armadura completa para defendernos del enemigo, para defendernos ante cualquier problema grande, pequeño y mediano que podamos tener en este mundo. Fíjese bien, ¿qué nos da Dios? ¿De qué nos provee nuestro Dios para estar completamente preparados ante cualquier ataque del enemigo? Bueno, primeramente este casco de fierro que nos protege en la cabeza, que es la salvación. El yelmo representa el yelmo de la salvación. Dios dio a su Hijo para que al creer en Él seamos salvos. Es como ese yelmo, ese casco de fierro que nos ponemos en la cabeza y nos la protege. Luego, ¿qué nos pide Dios? Que vivamos en justicia, y eso es como la coraza aquí en el pectoral, ¿verdad? Metálica, que nos protege esta parte del cuerpo. Pero cuando nosotros vivimos en justicia. Y luego el cinturón de la verdad. Vivir en la verdad nosotros, hablar con verdad siempre. Y luego tenemos esta parte tan importante que es el escudo. El escudo que es nuestra fe. Nuestra fe en Dios es el escudo que nos protege de todos los dardos que nos lanza el maligno, como dice la palabra de Dios. Todo esto está en Efesios 6, del 13 al 17. Luego tenemos la espada, importantísima la espada, ¿verdad? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego tenemos los calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Usted y yo tenemos la encomienda de llevar el Evangelio de la paz a las personas que nos rodean y que no lo conocen. Y en Efesios 6:18 dice: perseverantes en la oración. Recordemos que Nehemías empezaba todo orando a Dios. Cuando tenía un problema empezaba orando a Dios. Entonces, ¿cómo debemos de vivir nosotros? Orando, leyendo la palabra, teniendo fe, hablar con la verdad, vivir en la verdad, vivir en justicia, y con todo esto Dios nos regala la salvación. Entonces, ahí tenemos la fórmula, hermanos, ahí tenemos la fórmula de cómo los hijos de Dios podemos vivir de victoria en victoria. ¿Y cómo podemos vivir? Completamente preparados ante cualquier situación
problema chico, problema grande, problema mediano que se nos presente en la vida. Si estamos con esa armadura bien puesta en nuestro cuerpo, nada va a poder con nosotros, nada va a poder hacernos el enemigo. Por supuesto que no, porque estaremos bien preparados. Estimado oyente, si usted, fíjese bien, aún no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, permanece aún bajo el dominio total del enemigo de Dios, que es Satanás, que no solo le esclaviza, fíjese bien, sino que además, sea consciente o no usted, le está destruyendo. Si usted establece hoy una relación con Dios, convirtiéndose en un hijo de Dios, además de la salvación y la vida eterna, Dios le rescatará, fíjese bien, del dominio del enemigo, que es el diablo, y le proveerá los recursos espirituales necesarios para sobrellevar las luchas de la vida, como estamos viendo que aquí tenemos los recursos necesarios espiritualmente hablando, y para enfrentar a toda fuerza destructiva que le aceche a usted y a su familia. Entonces, si usted aún no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, decíamos, hágalo ahora mismo. No lo deje para después, porque después puede que sea demasiado tarde. Aquí abajo, en la descripción del video, le dejamos información de lo que tiene que hacer para obtener la salvación que Dios le quiere regalar hoy. Vea y atienda esa información. Sin duda será lo más importante que usted hará en esta vida. Gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio el próximo domingo a las 10 de la mañana. Le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Suscríbase al canal si no lo ha hecho. Comparta este estudio con otras personas apreciadas y queridas por usted. Dele like también. Todo eso ayuda para que más personas conozcan, para que más se difunda este estudio y más personas conozcan de la palabra de Dios por este medio. Vamos a orar para así quedar despedidos. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú has permitido. Esta tu palabra que ha sido expuesta, y te damos gracias por la revelación que nos das de ella. Te pedimos nuevamente que pueda llegar a muchos corazones necesitados, a tu misma iglesia, que sirva edificación para ella. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias por ese equipamiento que tú nos das para defendernos del enemigo. Ayúdanos a ponernos esa vestidura completa para estar preparados en cualquier momento y salir vencedores, vivir de victoria en victoria en esta vida que tú nos das. No nos dejes de tu mano, perdona nuestros pecados. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.